Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a este taller de electrocardiograma. En esta hora de clase o un poco más, lo que vamos a tratar de lograr el objetivo es que tú puedas interpretar un electrocardiograma y conocer las matices de este. ¿Ok? De todas formas, esto es práctica, así que cualquier electro que tú tengas dudas, con todo gusto puedes compartírmelo y podemos conversarlo. Y bueno, vamos a iniciar. Soy el doctor Alexis Vallejos y encantado de estar con ustedes. Bueno, el índice o la agenda a tratar, lo primero que vamos a ver son los pasos para su interpretación. Luego vamos a ver si está bien tomado el electrocardiograma. Vamos a hablar sobre el ritmo, frecuencia, eje, el análisis morfológico de las ondas, el análisis de los segmentos, de los intervalos y finalmente unos mensajes para llevar a casa. ¿Ok? Bueno, este es un electrocardiograma típico, ¿no? Que desde pregrado has visto estas imágenes y dices, ¿cómo lo voy a lograr interpretar? ¿No? Pero este electro que es la foto clásica, realmente es como una sumatoria de todas estas 12 derivadas. Entonces, un tip clave para poder interpretar electrocardiograma es conocer básicamente qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, la onda P, ¿qué va a significar? Es la despolarización de toda la aurícula. Entonces tú tienes que tener claro que si yo tengo onda P, se está despolarizando mi aurícula y que mi onda P usualmente debe ser positiva. ¿Qué significa el intervalo PR o este segmento PR? Es que una vez que se despolarizó la aurícula, al toque no puede despolarizarse el ventrículo. Porque imagínate que se despolariza la aurícula, se contrae y se despolariza el ventrículo y se contrae, y los dos se contraen al mismo tiempo. No, no, no sería lógico. Lo normal es que la aurícula se contraiga, se llena el ventrículo y luego se contraiga el ventrículo. Entonces, para eso existe este famoso intervalo PR, para darle tiempo a que se llene el ventrículo y luego se contraiga. Y justamente cuando este PR se altera, por ejemplo, está muy corto, PR corto, entonces no se va a llenar el ventrículo. Y cuando ellos están disociados totalmente, pueden los dos contraerse al mismo tiempo y haber regurgitación. Entonces, este es importantísimo el intervalo PR. Luego viene el segmento QRS. Y en esta charla tenemos que definir dónde yo puedo ver ondas Q y que son normales. Y cómo yo sé que mi onda Q es normal. Tengo que definir en esta charla si viendo el QRS mi paciente tiene crecimiento de cavidades, si viendo el QRS hay una hipertrofia o un bloqueo fascicular, si viendo el QRS el paciente me tiene riesgo de hacerme una arritmia ventricular, etcétera, ¿no? Y luego vamos a ver el segmento ST, que es básicamente, es plano porque acá es una zona mecánica, es donde se está contrayendo de forma mecánica el ventrículo, pero si tú ves alteraciones, probablemente está que se altera esta contracción y hay isquemia. Y luego vamos a ver la onda T, que es la repolarización, y la onda U. ¿Ok? Es como un temario de lo que vamos a ver. Entonces, lo primero cuando tú te enfrentes a un electro, porque ahí uno dice, bueno, Alexis, acá yo sé qué significa cada uno, pero cuando te dan el papel del electro y tú ves las 12 derivadas, uno no sabe por dónde iniciar. Entonces, vamos acá a quedar unos conceptos claros. ¿Ok? Este es un electro de 12 derivadas, pero yo podría llegar a tener más derivadas. Vamos a conversar de uno, de 2, de 3 a VR, VL, VF y V1 hasta V6. Pero existen más derivadas. Estas son las clásicas derivadas estándar de extremidades y acá están las precordiales. Pero también existe B7, B8, B9 y también existe B3R y B4R. Entonces voy acá a señalar qué es lo que tú tienes que prestar. Entonces, ya recuperando el audio. Cuando tú te enfrentas al electrocardiograma de 12 derivadas, tienes que más o menos saber dónde ver, porque si tú lo ves todo en global, te va a asustar y no vas a poder entenderlo. Entonces, lo primero es que tú te vas a enfrentar a un electro de 12 derivadas, pero no siempre solo queremos ver 12 derivadas. Es importante que tú entiendas que si bien B1 a veces es lo clásico que te van a dar, tú puedes pedir B7, B8, B9, que son las famosas derivadas posteriores. Y puedes pedir B3 y B4R, que son las derivadas derechas. ¿Cuándo me va a servir esto? Quiero que tú veas, por ejemplo, un corazón y acá vemos el tronco de coronaria izquierda, la circunfleja, la descendente anterior y por acá sale la coronaria derecha. ¿Ok? Coronaria derecha, tronco coronario izquierdo, circunfleja, descendente anterior. Cuando yo tengo infartos
que obstruyen a la coronaria derecha, cuando un infarto obstruye la coronaria derecha, me va a dar infartos en la cara inferior o diafragmática del corazón. Entonces tú vas a ver un ST elevado inferior. Pero si la obstrucción de la coronaria fue muy proximal, ¿qué creen que se va a afectar? Va a haber una rama, la rama ventricular, y se va a afectar el ventrículo derecho. Entonces, con estas derivadas clásicas de uno, de 2, de 3, tú no ves ventrículo derecho. Es difícil ver ventrículo derecho, salvo una excepción que ya lo vamos a comentar. Entonces, cuando tú tengas un infarto que está afectando a la coronaria derecha, y por lo tanto tú vas a ver el ST elevado en cara inferior, que cara inferior es de 2, de 3 y a VF, y acá veas el ST elevado, bueno, tú dices infarto inferior, pero ahí no acabó tu diagnóstico. Tú tienes que asegurarte que el paciente no se haya infartado su ventrículo derecho, porque si se infarta el ventrículo derecho, ¿qué es lo que ocurre? Los pacientes que se infarta el ventrículo derecho, en primer lugar, así le duele el pecho, tú no le puedes colocar nitroglicerina. Cuando el paciente tiene infarto y le duele el pecho, uno le coloca nitratos, nitroglicerina. Pero si se infartó el ventrículo derecho, está contraindicado la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho lo va a hipotensar al paciente. Y si tú le das nitroglicerina, se va a chocar el paciente. Entonces, ¿cómo yo descubro que el paciente tiene infarto de ventrículo derecho? Tengo que pedir derivadas derechas. Entonces, tu electrocardiograma, de lo que eran 12 derivadas clásicas, se amplió. Cuando yo sospeche de infarto de ventrículo derecho, tengo que pedir B3R y B4R, que no es algo de otro mundo, solo coges los chupones, las derivadas del lado izquierdo, y así como tú avanzas colocando en el lado izquierdo, ¿no? Eh, lo colocas en el lado derecho, y es lo mismo, ¿no? La misma dirección, y ya tienes B3R y B4R, no es un chupón especial ni nada. Y de la misma forma, cuando tú tienes un infarto que afectó a la coronaria derecha, tienes que saber si se solo infartó la cara inferior del ventrículo izquierdo o se fue a la antiguamente llamada cara posterior. Entonces, ¿cómo yo puedo descubrir si se infartó también, no solo, por ejemplo, yo acá voy a dibujarles un corazón visto por la cara, visto de atrás, por decirlo, ¿no? Entonces, esto se infartó del ventrículo izquierdo, pero yo cómo voy a saber si no se infartó la cara antes llamada posterior, ahora la cara posterior ya no se le llama posterior por si acaso, se le llama inferobasal. La cara posterior por estudio de resonancia se ha visto que no existe. Entonces, ¿cómo puedo ver este lado, esta zona de acá? Tengo que pedirles derivadas posteriores. Y con esas derivadas posteriores, yo voy a poder al paciente saber si se infartó la zona posterior del corazón. Es importante esto, chicos, que ustedes lo recuerden. Es muy frecuente porque nosotros nos llegan pacientes que refieren de otros hospitales y uno a veces, y no le tomaron derivadas derechas y uno no puede saber si se infartó el ventrículo derecho o no le tomaron derivadas posteriores y no sabemos si el infarto es posterior, porque si es posterior es un infarto mucho más grande y el paciente tiene una mayor urgencia de entrar a un cateterismo coronario. Entonces ya saben que su electrocardiograma se puede ampliar con derivadas. Y no es que yo tengo que coger nuevos electrodos, no, solo los cambios de posición, que básicamente es, por ejemplo, B7 se coloca en línea axilar posterior, quinto espacio intercostal. B8 se coloca prácticamente en la punta de la escápula y B9 se coloca para los músculos paravertebrales. Y listo, tú ves cara posterior. Entonces se puede expandir tu electrocardiograma. Además, ¿qué es lo otro que tú tienes que saber? Que hay derivadas que son específicas para ver algunas cosas. Por ejemplo, siempre que te da un electrocardiograma, tú puedes pedir tu tira de ritmo. ¿Qué es tu tira de ritmo? Es que en la parte inferior te van a dar solo una derivada y tú la vas a ver tu derivada mucho más segundos. Y así puedes detectar realmente si hay arritmias, si hay bloqueos. Entonces, cuando tú sospeches un problema eléctrico, tienes que pedir una tira de ritmo, que es solo darle más tiempo a una derivada. ¿Y cuál es la derivada que mejor ve la onda P? D2. Por eso la tira de ritmo es con D2. Entonces ya te das cuenta que P, D2, ¿para qué me sirve? Para ver la onda P muy bien. Y por eso justamente es la que utilizo en mi tira de ritmo. Ya sabes que B3R y B4R me van a servir para ver infarto de ventrículo derecho, que es importante porque estos pacientes, si tienen infarto de ventrículo derecho, se va a hipotensar, se va a chocar y no puedes darle nitrato, no deberías usar morfina, deberías darle más líquidos, no deberías usar diuréticos. Importante. Ya sabes, B7, B8, 9, que veo la cara posterior
Y por ejemplo, ¿para qué me va a servir a mí ver D1 y AVL? Me va a permitir, claro, un dedo largo es la tira de ritmo. Y D1 y AVL, ¿qué me va a permitir perdón, D1 y AVF, ¿qué me va a permitir a mí detectar? El eje, el eje. Entonces, yo miro D1 y miro AVF para ver el eje. Yo miro AVR para ver si está mal tomado. Y luego que yo ya sé que hay ciertas derivadas que son importantes, voy a las precordiales. Y por ejemplo, B1, B2 me sirven para ver los bloqueos completos de rama derecha, porque B1 y B2 se colocan en el lado derecho, ¿verdad? Y B5, B6, los bloqueos completos de rama izquierda. Y así tú vas avanzando. Y si quiero ver zonas infartadas del corazón, de 2 de 3 VF, me dice cara inferior, y yo siempre tengo que encontrar al menos dos alteraciones. De 1 VL, lateral alta, B1, B2, ve la zona sectal, B3, B4, pared libre, B5, B6, lateral lateral, ¿no? Entonces, cada electrodo tú tienes que analizarlo por partes. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Cada uno tiene su función, vamos a ir desarrollándolo, pero tienes que hacerlo por partes, ¿ok? Y es por eso que vamos a ir conociendo esto. Y luego es importante que tú conozcas la ubicación y se hayan colocado bien, porque, por ejemplo, si yo quiero, esto me va a decir dónde ha sido el infarto. Y acá sí quiero darte un dato importante. Cuando tú tienes un infarto, un ST, tú puedes dividirlo en ST no elevado o ST elevado. El ST elevado sí me puede localizar la cara. Supongamos que yo tuviera ST elevado en D2, D3, AVF, ¿no? Tú ves así. Tú dices, bueno, Alexis, AVF ve la cara inferior, acá lo veo que le está señalando, ¿no? D3 también veo que se dirige a la cara inferior, ¿no? Y D2 también veo que se dirige a la cara inferior, ¿no? Entonces, tanto D2, AVF como D3 ven la cara inferior del corazón. Por lo tanto, si yo tengo una elevación del ST en D2, D3, AVF, estoy viendo un infarto de la cara inferior. Y yo te pregunto, si yo tengo, y espero me puedan responder, chicos, si yo tengo infradesnivel del ST en D1 y AVL, vamos a ver si me responden. En D1 se ve así y en AVL se ve así. Alexis, muy fácil esa pregunta. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cara hay, hay una cara infartada? Vamos, quiero leerlos. Hay una cara infartada, hay infradesnivel en D1 AVL. Infradesnivel en D1 AVL. Vamos, traten de participar. Yo los estoy leyendo y de esa forma también se les va a quedar. Acá un error muy frecuente es que me digan, Alexis, infarto D1 AVL cara lateral alta. Pero no, eso es falso. Lo único que te va a localizar la cara es cuando tú tienes un ST elevado. Si tú tienes, si tú tienes un ST no elevado, no localiza cara, ¿ok? Los infradesniveles no localizan cara y a veces dicen infradesnivel de 2 de 3 AVF, cara inferior. No, el infradesnivel no localiza cara, solo localiza cara los supradesnivel. Así que si tenías infradesnivel en D1 VL, no estás localizando ninguna cara. Tendrías que buscar si hay ST elevado en otras derivadas para localizar, pero el infradesnivel no localiza. Entonces, por eso es importante que tú localices, pero es para el ST elevado. Para el no elevado no puedes localizar cara. ¿Ok? Y justamente también tienes que conocer las derivadas porque con esto tú vas a poder determinar el eje. Por ejemplo, D1, D2, D3 forman un triángulo, el triángulo de Einthoven, ¿verdad? Y por eso se separan con 60 grados. D1, 0, más 60, más 120. Y AVL, AVR y AVF es como una persona con los brazos abiertos. Entonces, esto es un círculo es 360 entre 3, 120, por eso se separan por 120 grados. Con esto tú vas a determinar el eje y ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, vamos a algunos ejemplos. Miren este caso. Tenemos un paciente
con un infarto infarobasal. Vamos a analizarlo. Alexis, estos son los electros que colocan y uno puede marearse. Tú tienes que ir por partes siempre. Lo primero, tú tienes que ver que esté bien tomado, ¿verdad? Entonces, vamos a VR y dices, bueno, la P es negativa en VR probablemente está bien tomado. Y tiene que estar 25 a 10 milímetros, un milivoltio y 25 milímetros por segundo en velocidad. Listo. Luego tú vas a analizar por caras. Ya eso siempre me funciona a mí y yo también quiero enseñarte eso. ¿Ok? Lo que necesito que tú aprendas es analizar por caras. ¿Qué significa analizar por caras? Tú eliges, por ejemplo, vamos a empezar, yo siempre hago así, empiezo por D1 y AVL. Estos son cara lateral, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a analizarlo. ¿Qué veo en D1 y AVL? En primer lugar, dirigido a infarto, ¿ya? Porque está en ritmo sinusal el paciente. Ya vamos a ver. Veo que hay una Q, pero es menos del 25% de la R. Disculpen, ese fue el interno un momento. Ya. Eh, ¿Se escucha ahí, chicos? Se logra escuchar? Ya, ok, gracias. Entonces, mire, primero veo D1 y AVL. Acá la Q es menos del 25% de la R, entonces digo, es una Q podría ser normal, y acá me impresionaron un ST que estuviera elevándose, pero no se repite en AVL. Entonces, eh, ujú. Ok, vamos a continuar. Entonces, yo te recomiendo que siempre analices por caras, que derivadas que miran a la misma cara. Por ejemplo, D1 y AVL miran a la parte lateral alta. Entonces, tú acá tienes que analizar y vemos, ¿no? Qs realmente no se ven significativas de isquemia porque no son más del 25% de la R. Acá no veo ST elevado en OVL, pero acá en D1 sí. Ya me podría diciendo, hay algo lateral, pero es única, ¿no? Si es una sola, recuerda, una golondrina no hace la primavera, entonces una sola no me diría mucho. Me voy a cara inferior. Y en cara inferior tengo D2, D3, V. ¿Ves cómo voy yendo progresivamente? Y en D2, si claramente hay un ST elevado, en D3 también hay un ST elevado, en OVF hay un ST, D3 elevado, ST elevado, entonces, estoy probablemente ante un ST elevado inferior. Automáticamente, si yo tengo un ST elevado inferior, ¿qué voy a necesitar solicitarle a mi paciente? Y nunca debe olvidarse tener derivada V7, V8 y V9 para ver si no tengo cara posterior. Entonces, claramente tengo cara posterior. Y por lo tanto, no es solo un infarto inferior, sino es un infarto posterior, es más grande. Es un infarto más grande que podría comprometer más la vida del paciente y tiene una mayor urgencia. Pero también cuando yo tengo cara inferior, ¿qué debería solicitarle al paciente? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la zona noble que si se infarta el paciente se hipotensa, se choca, no puedo darle nitratos, no debo darle diuréticos, no debo usar morfina? El ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, para yo ver ventrículo derecho, ¿qué tendría que pedirle? Como ustedes ven acá, B3R y B4R. Entonces, solo es cuestión de cambiar la localización, porque uno coloca V1, V2, ¿no? V1 en el cuarto espacio intercostal, línea personal derecha, y V2, cuarto, línea izquierda. Luego colocas V4, ¿verdad? V4 en la quinto espacio, línea media clavicular. Lo mismo al otro lado, ¿no? El V4R sería quinto espacio, línea media clavicular, pero derecha. Y V3R entre los dos. Al menos estos dos tienes que colocar. Porque si tú ves elevación en B4R, y para esto hay una clase de infarto de ventrículo derecho, que, bueno, en el canal de YouTube, Cardiología Doctor Alexis Vallejos, lo vas a encontrar varios datos de infarto, electroinfarto. Pero si tú no pedías B4R, probablemente se te pasa por alto que tienes un infarto de ventrículo derecho, le colocas nitratos, hipotensa, se chocó el paciente, y luego dices, ¿qué pasó? Y solo fue cuestión de no haber colocado, no haber pedido esa derivada. Y es por eso la importancia que tienes que tener en cuenta.
¿ok? Eh, no, de no aurícula derecha, sino infarto ventrículo derecho. Ese es el que hipotensa, infarto ventrículo derecho. ¿Ya? Porque el infarto ventrículo derecho es sus paredes son más delgadas ante una isquemia rápidamente. No, el infarto ventrículo derecho no está preparado para soportar presiones y no va a poder mandar el gasto cardíaco al lado derecho al lado izquierdo. El lado izquierdo puede resistir más, pero si el lado derecho no le manda al pulmón y el lado izquierdo no va a obtener precarga. Entonces es por eso. Y es por eso las derivadas que yo te estaba mencionando. ¿Ok? Listo. Vamos avanzando. Ahora, a veces decimos que la VR solo nos sirve para ver que está bien tomado. Ese dato te dije, ¿no? AVR mira que es P negativa porque si es positiva probablemente invirtieron las derivadas. Pero yo también quiero que sepas que la AVR tiene otras utilidades. Por ejemplo, acá vemos está bien tomado porque decimos, bueno, P negativa, pero también quiero que veas esto. Hay supradesnivel de la AVR. El AVR, cuando hay elevación del ST, podría ser que es un infarto del STEMI del tronco de la coronaria izquierda. Imagínate, la coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda da a la circunfleja y a la descendente anterior. Y luego viene acá la coronaria derecha. La coronaria izquierda, el tronco irriga el 75% del miocardio y la coronaria derecha el otro 25% del miocardio. Y de este 75, prácticamente 50 se lo lleva la descendente anterior y la circunfleja se lleva 25. Entonces, es muy importante que tú veas AVR porque si está elevado el ST, puedes estar frente a un infarto del tronco. Si se infarta el tronco, el paciente se va a morir. Va a ser la causa más frecuente de muerte en los infartos es la fibrilación ventricular y es prehospitalario. Entonces, si se infarta el tronco, el paciente se va a morir. No hay forma de que se salve. Prácticamente es shock cardiogénico y si no hay reperfusión inmediata, va a fallecer el paciente de arritmia o de shock cardiogénico. Entonces, es importante que tú veas eh, el AVR. Si el AVR está marcadamente elevado el ST, supongamos que yo te hubiera presentado un electro con un ST así. Ya, esto sí sería un ST elevado de tronco de coronaria izquierda. Que ya haremos una charla más adelante para viendo el electro qué arteria, en qué segmento específico o qué rama se infartaba. Pero si tuvieras un ST muy elevado en AVR, acá está la obstrucción. Acá está la obstrucción. Pero si yo veo un ST moderadamente elevado, por ejemplo acá, no está tan elevado, ¿verdad? Yo también podría sospechar que es un infarto del tronco, pero no un ST elevado, sino un ST no elevado en el cual el problema está en el tronco. Mira, cuando tú tengas que ver un infarto, ¿ya? Y ves que se está elevando en AVR y además ves al menos 6 derivadas que está infradesnivelando, porque todo está haciendo espejo. Mira, vamos a contar. Infradesnivel de V6, de V5, de V4, de V3, de V2, infradesnivel de AV, de D2, de AVL, de D1, más de 6 derivadas que están haciendo infradesnivel, te das cuenta, con un supra en AVR, te diría, es el famoso patrón de isquemia suendocárdica difusa que algunos le llaman patrón de tronco. ¿Qué es el patrón de tronco cuando te digan electrocardiograma? Patrón de tronco coronario izquierdo o llamado, su nombre correcto es isquemia suendocárdica difusa. Cuando tú tengas ST elevado en AVR más, más de 6 infradesniveles, tienes que pensar en que estás ante el patrón de tronco o el patrón de, mejor llamado, isquemia suendocárdica difusa. ¿Qué es este patrón de isquemia suendocárdica difusa? Que el paciente está sufriendo un ST no elevado, pero que tú puedes más o menos localizar cuál es el problema. O está por ocluirse el tronco de la coronaria izquierda, o el paciente está que es multivasos. O sea que están enfermos 2 o 3 vasos al mismo tiempo, ¿no? Está enferma y son proximales, la de A y circunfleja próxima. Entonces, eso significa un patrón de isquemia suendocárdica difusa. Y acá lo vemos. En conclusión, yo veo VR no solo para ver que está bien tomado. Si el ST está marcadamente elevado,
es un infarto 7 elevado de tronco. Si no está tan elevado y veo a más de 6 infras, yo diría que estoy ante un patrón de isquemia endocárdica difusa que se considera como un ST no elevado que está que se obstruye a nivel de tronco o son 2 a 3 vasos proximales que están que se obstruyen, ¿ok? Para eso me sirve también ver a OBR. Y yo también puedo colocar mis derivadas de otra forma. Por ejemplo, ustedes saben que los colores deben ir así, ¿no? Rojo, como un semáforo, ¿no? Rojo en brazo derecho, amarillo, amarillo en brazo izquierdo, verde, ¿no? En pierna izquierda y en negro en pierna derecha. Pero tú podrías sacar todas las derivadas que se colocan en el pecho V1, V2, V3, V4, y mira, solo el rojo lo ponemos en el segundo espacio intercostal derecho, y el amarillo lo ponemos en el cuarto espacio intercostal derecho. Esta forma de colocarlo en lugar del brazo, lo colocas en el espacio intercostal derecho, y en el segundo, y el del lado izquierdo en el cuarto espacio intercostal, y de piernas no lo mueves, se llaman las famosas derivadas de Lewis. ¿Cuándo voy a utilizar derivadas de Lewis? Las derivadas de Lewis las vamos a utilizar cuando tú no veas claramente la onda P. A veces la onda P es tan pequeña o no se ve tan claro que tú dices, ¿hay onda P o no hay onda P? Porque si no hay onda P, dices, estoy en fibrilación auricular, estoy en un ritmo nodal alto, estoy en un ritmo atrial, estoy en un flutter. Y cuando hay onda P, cambia tu diagnóstico. Entonces, cuando tú no veas claramente la onda P, solo cambias de posición rojo al segundo espacio intercostal derecho, amarillo, cuarto espacio intercostal derecho, negro y verde. Quitas todo lo precordial y tomas tu electro. Y con eso vas a identificar dónde está la onda P. Si está antes, si está después. Estas son las derivadas de Lewis. Te pueden preguntar, ¿para qué me servirían las derivadas de Lewis? Para localizar una onda P de bajo voltaje o dudosa. ¿Ok? ¿Y para qué me serviría colocar las precordiales altas? Mira, en lugar de colocar V1, V2, V3, V4, V5, V6, lo clásico, yo puedo al paciente colocarle las famosas derivadas altas. ¿Qué significan las derivadas altas? Que lo coloco en los espacios intercostales del lado derecho y del lado izquierdo de forma simétrica. Mira, en primer, segundo y tercer espacio, en cuarto, igual, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Lo que se colocaba en el cuarto lo paso al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Para qué me sirven las derivadas altas? Tú vas a encontrarte pacientes que tienen el patrón de Brugada. ¿Cuál es el patrón de Brugada? Patrón de Brugada. El patrón de Brugada tú tienes el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. El tipo 3 es un 1 o 2 que mide menos de 2 milímetros de altura. El 1 y 2 tienen que medir al menos 2 milímetros de altura. Y por ejemplo, el 1 se ve como un bloqueo de rama derecha en V1 con ST elevado y el 2 se ve como en silla de montar. ¿Ya? Si tú encuentras en alguien asintomático un Brugada y no lo diagnosticas, este pacientes hacen muerte súbita. ¿Tú has visto los deportistas que hacen muerte súbita? Ya, igual estos pacientes pueden estar en su casa, pueden dentro de 10 años, no sabes cuándo, pero es un problema de los canales de sodio, una canalopatía de sodio, y el paciente hace una arritmia ventricular y muerte. Entonces, ¿cómo puedes desenmascarar si este que te parece patrón de Brugada es o no? Lo cambias, lo colocas en derivadas altas. Lo pones así. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Y si se mantiene, así era Brugada. Y si no se mantiene, probablemente no era una cuestión posicional. Derivadas altas te sirve para confirmar o desenmascarar un patrón de Brugada. Sobre todo úsalo cuando veas un bloqueo de rama derecha y entonces ponle derivadas altas para ver si es Brugada o no. Entonces, cuando vas a tú analizar un electrocardiograma, primero tienes que ver si está bien tomado y la calibración, el ritmo, la frecuencia, el eje y luego empiezas por ondas, ¿no? Onda P, PR, QRS, ST, intervalo QT y ya luego tus patologías, ¿ok? Pero, por ejemplo, nunca olvides esta mnemotecnia conocida, FREIR, que es frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia, isquemia, infarto, intervalos. Hay que también buscar las H, ¿ya? Entonces, vamos a si está bien tomado. En primer lugar, cuando empieza un electrocardiograma, tú vas a ver esta marca al inicio, que es una unidad de Ashman, ¿ya? En el cual 1 milivoltio es 10 milímetros. Es decir, todo esto
equivale a 1 milivoltio. ¿Y cuántos cuadraditos hay acá? Hay 10 cuadraditos, porque un cuadradito es 1 milímetro y es 0,1 milivoltio, ¿ya? Entonces tiene que estar en esa altura, ¿ok? Y lo ancho igual ser 5 cuadraditos. Tú tienes que verificar que el electrocardiograma esté así, ¿ya? Que diga, que veas tu unidad de Ashman, que es 1 milivoltio, 10 milímetros. Esta es tu marca de estandarización, que sea 5 por 10 cuadraditos y tienes que ver la velocidad. La velocidad con la que tiene que estar es a 25 milímetros por segundo. Y también tiene que ser que 1 milivoltio es igual a 10 milímetros. Si no, te vas a confundir. Ahora, tú en el equipo le puedes modificar. Por ejemplo, si no ves claro alguna onda, como la onda P, lo que puedes hacer es que en lugar de que esté 1 milivoltio, 10 milímetros, le aumentas el voltaje y le pones más milivoltios, ¿no? Si tú aumentas el voltaje, vas a ver más grandes las ondas cuando son muy pequeños. Hay casos, hay que un paciente, por ejemplo, es muy obeso, tiene enfisema, las ondas no se ven claramente, entonces solo le aumentas el voltaje y vas a verlo claro, ¿ok? Y también a veces la onda P puede estar metida en algún QRS en medio de la onda T cuando hay bloqueos completos, ¿no? O ritmos nodales. Entonces, si está muy rápido, no lo vas a ver. Y tú podrías hacerlo más lento. ¿Cómo se hace más lento? Que le pongas, por ejemplo, a 50 milímetros por segundo. Y de esa forma encuentras dónde está la onda P. Entonces, muchos de los veces que uno no interpreta un electro correctamente porque no lo ve bien, es cuestión de agarres el equipo, le pones más voltaje y ya se ven más grandes las ondas. Y lo pones más lento y se ven más espaciados. Y con eso tú vas a encontrar las ondas P para encontrar un bloqueo AB, si era una fibrilación o no. Es algo mecánico, ¿no? ¿Ok? Lo otro que tienes que saber para ver si está bien tomado es que en AVR tiene que estar negativo a la P, ya te dije, pero hay más utilidades del AVR, y tiene que estar concordante. Por ejemplo, D1 tiene que casi decirte lo mismo que V6, porque V6 lo pones en el lado izquierdo y D1 también. Si tú tuvieses, por ejemplo, ahorita te comento, Oscar, el ritmo de la unión, muy bien. Si tú, por ejemplo, pones D1 y V6, y en V6 está todo negativo, y en D1 está todo positivo, están mal puestos los electrodos. Y en lugar de romperte la cabeza de tratar de interpretar qué pasó, probablemente hay que colocarle bien los electrodos. Porque no puede ser que dos derivadas tan juntas como D1 y V6, aunque una es precordal y la otra es en brazo, esté tan contraria a las cosas. Eso verifica siempre, ¿ya? Eso verifica. Lugares cercanos debe los polaridad ser la misma. Lugares cercanos, polaridad la misma. Puedes aumentar o bajar el voltaje, puedes aumentar o bajar la velocidad para poder enmascarar. Muchas veces tú vas a decir, no hay onda P, ritmo de la unión, y solo aumentas el voltaje y ahí estaba. Y no era un ritmo de la unión. ¿Ok? Listo. Entonces, para que tú veas si el ritmo es sinusal, ¿qué criterios tiene que cumplir? ¿Cuál es la derivada donde se ve mejor la onda P? De 2, ¿verdad? Por eso la tira de ritmo o dedos largo es el de acá abajo. Entonces, tú tienes que ver que la onda P sea positiva siempre en D2. Podría ser positiva en D3, en AVF, cierto, pero sobre todo en D2 debe ser positiva. ¿Dónde debe ser negativa la onda P? En el inverso, AVR. Onda P negativa en AVR. ¿Y dónde la onda P debe subir y bajar? En V1. En V1 tiene que ser isobifásica. O sea, sube, baja. La primera parte de la subida es la aurícula derecha, que es la primera que se polariza, y la bajada es la aurícula izquierda. Eso es lo que tú tienes que ver acá. ¿Qué más para que el paciente sea ritmo sinusal? Tiene que ser, los intervalos entre la P y la P debe ser regular. O sea, si yo cuento, por ejemplo, la distancia de acá a acá, debe ser la misma, entre P a P, entre P a P. Igual con QRS, ¿no? Los QRS debe ser regular. PP regular, intervalo entre QRS a QRS debe ser regular.
¿Qué más? Siempre tiene que haber una P que preceda a un QRS. No puede ser que haya P's sin QRS, porque ahí significa que se ha bloqueado. Debe haber P antes de cada QRS. ¿Ok? Y básicamente esos son los más importantes que tú tienes que ver para que el ritmo esté sinusal. Ya P siempre precede QRS, intervalo PP o RR regular, positivo en D2, negativo en VR, isodifásica en V1, y eso es sobre todo lo que tienes que ver, que es un ritmo sinusal. Vamos a ver, este electrocardiograma. A ver, en los comentarios, chicos, ahí los estoy leyendo. Dígame, ¿es un ritmo sinusal o no? ¿Y presumen de algún diagnóstico? Vamos, es un taller, así que traten de ustedes encontrar. ¿Qué opinan? ¿Es un ritmo sinusal o no? ¿Y qué diagnóstico le darían? Vamos a ver, ¿no? Dijimos que para ver ritmo sinusal teníamos que ver la derivada de 2. Y en D2 tiene que la onda P sea positiva, negativa en VR e isobifásica en V1. Si confirmamos que está bien tomado este electro, porque podría ser que está mal tomado, porque la OVR está, pero lo tomas tú mismo y sí está bien tomado. Entonces, te vas y mira, en D2 está negativo, en D3 negativo, D3 negativo y en OVF negativo. P negativas. Y están a una frecuencia aproximadamente de un poco menos de 190, ¿no? ¿Qué diagnóstico me darían acá? Primero, que es un ritmo no sinusal. Y este ritmo no sinusal está que se caracteriza por tener P negativas en cara inferior, donde deberían ser positivas, ¿no? Mira acá, mira estas P negativas. ¿Quién me dice qué diagnóstico sería? Lo van a encontrar, ¿ah? En varios electros. Encuentras P negativas donde deberían ser positivas. Ah, y no estoy en taquicardia porque estoy en una frecuencia aproximadamente de 90, no estoy en taquicardia. ¿Cómo se llama esto? Es un ritmo atrial bajo. No te olvides, cuando yo tenga P negativas donde deberían ser positivas, esa P no es sinusal. Y si no estoy en taquicardia, porque si estuviera en taquicardia sería una taquicardia atrial. Como no estoy en taquicardia, es un ritmo atrial bajo. Y ese es mi diagnóstico. Fácil, ¿eh? ¿Vieron este electro ritmo atrial bajo? Hay una disfunción sinusal, podría explicar si el paciente viene por síncope, por palpitaciones, si tiene un trastorno paciente. Y solo viendo si es sinusal o no. A ver, veamos este electro. ¿Es sinusal o no? ¿Es sinusal o no? Bueno, Alexis, para ver si es sinusal, lo primero veo si está bien tomado. Mm, no veo tan claramente que AVR tenga una P negativa. De hecho, no veo P's. Entonces, cuando tú no veas P's, acá no veo P. ¿Qué puedes hacer? Tienes dos opciones. Usa las derivadas de Lewis, porque tal vez la P está escondida por ahí, no la ves. O le aumentas voltaje para tratar de encontrar la onda P. ¿Ya? Y si ustedes son observadores, se podría la onda P estar metido acá en el QRS realmente, ¿no? Entonces, miren, vamos a acercar un poco en la derivada de ritmo y acá hay una muesca, no sé si se dan cuenta. Esta pequeña muesca que estoy señalando es la onda P. O sea, la onda P está metida en el QRS. No, que yo ya la he visto porque nosotros ya tenemos más experiencia, pero si no, incluso para nosotros, a veces no le encontramos la onda P y no sabemos qué es, ¿no? Pero la onda P está metida en el QRS. Entonces, acá, ¿qué conclusión vas a llegar tú? En primer lugar, que es un ritmo no sinusal. ¿Por qué criterio? La onda P es positiva, tal vez sí, pero no está atrás del QRS. Esa onda P precede a cada QRS, no hay ninguna onda P acá. Entonces, es un ritmo no sinusal. Y cuando no hay ondas P identificables, tú vas a decir que es un ritmo de la unión. En los ritmos de la unión, la onda P está dentro del QRS o puede estar después incluso, ¿ya? Pero no está siempre atrás del QRS, ¿ok? Ritmo de la unión.
En este caso, para que sea ritmo de la unión bajo, tendría que la onda P estar después del QRS acá, ¿no? Acá está en una porción media del nodo AB. Y ritmo de la unión alto, la onda P estaría retrógrada justo pegadita antes del QRS. Es un poco más avanzado, pero el ritmo de la unión, si tú ves la onda P justito antes del QRS, es ritmo de la unión alto. Si tú ves después del QRS, por ejemplo, acá, ritmo de unión bajo. Y si lo ves en medio, es un ritmo de la unión propiamente dicho, que la onda P está dentro. ¿Ok? Y si ven este electro, ¿está en sinusal o no está en sinusal? Entonces empezaremos a ver, ¿no? A ver, primero veo de 2 de 3 a VF. La onda P está negativa. Ah, entonces es un ritmo atrial bajo. Dice, ¿no? Es un ritmo atrial bajo. Y voy a ver mi tira de ritmo, ¿no? La P está negativa, ritmo atrial bajo, pero mira qué pasó. P positiva. Y voy a ver ahora, digo, qué raro, a ver, voy a ver esta mitad. P antes del QRS, P antes del QRS, P antes del QRS. Es regular, distancia entre los P's, similar, y acá otra vez, ¿no? Entró a P negativo. Entonces, este es un paciente que acá tenía un ritmo atrial bajo, que luego entró a un ritmo sinusal y que otra vez entró al ritmo atrial bajo. Obviamente tiene un problema eléctrico que habría que dar manejo. ¿Ok? Eso es para que tú veas. Entonces, está intercalando entre ritmos no sinusales y ritmos sinusales. Ahora, la frecuencia cardíaca es algo fácil. Ya, tú tienes que ver si es regular o si es irregular. Si es regular, cuentas el número de cuadraditos que hay entre 2R. Por ejemplo, acá hay 5, 10, 15, ¿no? Sería 15. Y esto lo vamos a dividir entre, perdón, 1500 entre el número de cuadraditos, ¿no? Arriba 1500 y abajo el número de cuadraditos que hay de acá a acá. 1500 entre 15 100. Y la frecuencia es 100. Cuando es regular es fácil. Coges 2R. Arriba siempre va 1500 y abajo siempre va el número cuadradito. Y te va a salir, puedes también saberlo de memoria, ya eso 300, 150, 100, 75, ya con la práctica. Y si es irregular, por ejemplo, ¿quiénes son irregulares? La FA, el flúter con conducción variable. ¿Quién me dice otra arritmia que sea irregular? Exacto, acá es con 6 segundos. Otra arritmia que sea irregular, aparte del FA, el flúter con conducción variable, la taquicardia atrial multifocal. No, los extrasístoles eh, te pueden hacer una irregularidad solo en ese latido, pero algo que todo el tiempo sea irregular es la fibrilación, el flúter con conducción variable y la taquicardia atrial multifocal. Y esos son los tres patognomónicos para un ritmo irregular. ¿Ok? Entonces, cuando tú tengas que el ritmo es irregular, ya no puedes hacer la técnica de 1500 entre el número cuadradito, no. Acá lo que tendrías que hacer es, básicamente lo vas a deducir para que no te olvides, ¿ya? Vamos a buscar 6 segundos. ¿Ya? 6 segundos. Y estos 6 segundos, ¿cuánto le falta para hacer 60 segundos, que es un minuto, ¿no? Porque uno siempre quiere la frecuencia cardíaca de un minuto, ¿no? ¿Qué busca? La frecuencia cardíaca en un minuto, ¿cierto? Entonces, 6 por cuánto es 60, que es un minuto. 6 por 10. Entonces, voy a multiplicar por 10 para llegar a 60 segundos. Ahora, estos 6 segundos, ¿cuántos cuadraditos son? Si yo sé que un cuadrado pequeño, acá voy a colocar, un cuadrado pequeño es 0,04 segundos y un cuadrado grande que tiene 5 pequeños, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Un cuadrado grande, ¿cuánto tiempo tiene? 0,04 por 5 es 0,2. Y para que yo tenga 0,2 segundos, ¿no? Y para que yo tenga un segundo, ¿cuánto me falta? Si un cuadrado grande, voy a resaltarlo, me da 0,2 segundos, para que yo tenga un segundo, ¿cuántos necesitaré? 5, ¿verdad? Entonces, conclusión, 5 cuadrados grandes
Me da un segundo. Estoy arriba resaltando. Acá hay un segundo. ¿Por qué, Alexis, acá hay un segundo? Porque cada cuadrado grande es 0,2 segundos y estoy multiplicando por 5, por eso he elegido 5 cuadrados para tener un segundo. ¿Cuántos segundos necesito para multiplicar por 10? 6 segundos, ¿verdad? Entonces, acá hay 5 cuadrados, cogeré 5 cuadrados más, luego otros 5 cuadrados más, otros 5 cuadrados más, y al final, ¿cuántos son? Si un segundo son 5 cuadrados, un segundo son 5 cuadrados, 6 segundos, ¿cuántos serán? 30 cuadrados, ¿no? Entonces ustedes tienen que acordarse, pero te he enseñado a deducirlo porque la memoria falla, en cambio si tú lo razonas no vas a olvidarte, pero ya sabes que un segundo son 5 cuadrados y 6 segundos son 30 cuadrados. Entonces, para tú que tengas 6 segundos, ¿cuántos cuadrados tengo que encontrar? 30. Te pones a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya está acá. Acá hay 30 cuadrados. ¿Qué voy a contar en esos cuadrados? Los latidos. ¿Los latidos qué son? Los QRS. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 QRS. Y vas a tu ecuación nuevamente y colocas, voy a hacerlo acá arriba. En 6 segundos, ¿cuántos QRS había? 5. ¿Por cuánto iba a multiplicar para llegar a 60? Por 10. 5 por 10, 50. Y el paciente está, esa es su frecuencia, está en 50 latidos. Entonces, acá con este electro, yo te voy a mostrar porque estoy en una fibrilación auricular. ¿Por qué es una fibrilación? Porque es irregular, porque no hay una onda P identificable, ¿no? El QRS es estrecho. Pero acá te vas a dar cuenta que la fibrilación auricular no siempre es rápida. O sea, yo sé que conoces la FARVA, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, pero la FA puede estar entre 60 a 100 o puede incluso cursar con ser una FA lenta. La FA lenta puede cursar con bradicardia, que es este caso, o incluso se puede bloquear. Ahora, un dato importante que no quiero que te olvides. ¿Qué pasa si yo tengo una FA y la encuentro en bradicardia y además que está regular? ¿Ante qué diagnóstico estoy? Paciente en FA, veo las ondas F minúsculas, veo ya sabía que era FA de larga data, veo ondas F minúsculas, no veo ondas P, pero de repente bajó una frecuencia de 50, por ejemplo, y ahora está regular. ¿Ante qué diagnóstico estoy? Una FA que baja su frecuencia y se hace regular, regular, regular. Sería en el electrocardiograma algo así más o menos, ¿no? Si hay o sea, onda de F fibrilar minúscula, pero está regular. Esto es una FA bloqueada. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tenía FA y le dio un infarto de cara inferior y se bloqueó. Cuando, cuando mezcla bloqueo AB completo con FA, se llama FA bloqueada. ¿Y cómo yo sé que la FA se bloqueó? Porque se vuelve regular. Cuando una FA se vuelve regular con bradicardia, FA bloqueada. Puede ser por un infarto, por hidroelectrolítico, por intoxicación digitálica, por sobredosis de medicamentos, un hipotiroidismo, etc. Pero eso tienes que saber, ¿ok? Pero usualmente la FA es irregular y esta es la forma de sacar la frecuencia. Ya no en 1500, sino 6 segundos, 30 cuadrados por 10. Ok, luego tú tendrías que ir a ver el eje. Cuando vamos a ver el eje, es importante que tú recuerdes dónde están los vectores. Y para eje, yo te dije claramente, ves D1 y ves a OBF, D1 y OBF. ¿Por qué veo D1? Porque D1 me apunta hacia el lado izquierdo, 0 grados, y a OBF, F de fútbol, de pie, como fútbol, me apunta hacia abajo 90 grados. ¿Ya? Ahora, el eje normalmente va desde -30 a +110 aproximadamente grados. La mayoría de veces, como el corazón va hacia abajo de la izquierda, el eje se encuentra acá, entre estos dos. Entonces, ¿yo cómo sé que estoy bien, que el eje está normal de mi paciente? En primer lugar, veo D1. Lo normal es que D1 esté hacia acá, 0 grados. Pero para que D1 apunte a 0 grados, D1 tiene que estar en su posición normal, que debe ser positivo D1 más que negativo, ¿verdad?
¿Qué pasa si mi D1 es así? Por ejemplo, sube dos cuadraditos, pero baja siete cuadraditos. Entonces tú ves el voltaje final, ¿no? Más 2 menos 7. Más 2 menos 7. Esto me da menos 5. Ah, entonces D1 es negativo. Cuando D1 es negativo, va a ir al lado contrario, por eso es negativo. Entonces, ya no está yendo hacia el 0 grado, ¿no? Se nos está yendo hacia acá, D1 negativo. Entonces, por eso tú tienes que ver la derivada. Mira, por ejemplo acá, D1 es positivo. Por ejemplo, sube como 20 cuadritos y baja un cuadradito. Ah, entonces está que se acerca al 0 grados. ¿Qué pasaría si D1 hubiese sido al revés? Hubiese sido así, más negativo que positivo. Ah, entonces se estuviera yendo hacia el otro lado, hacia el otro lado. ¿Ya? Listo, eso es importante que lo tengas claro. Ahora, AVF lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá, AVF, cuando AVF es positivo, sí se está yendo hacia abajo, porque es su dirección natural. Pero si AVF es negativo, está que se va hacia el otro lado. O sea, el vector se está yendo hacia el otro lado porque está yendo en contra. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿hacia dónde se están yendo los vectores? D1 es positivo, está que se va a su lado normal, pero AVF es más negativo que positivo, está que se va al lado contrario. Si yo quisiera dibujar hacia dónde están yendo, D1 y AVF. Vimos que D1 era así, prácticamente, y AVF era así, ¿no? Entonces, yo coloco mi derivada, ¿no? Usualmente D1 va hacia acá y usualmente AVF va hacia acá. Pero eso siempre y cuando los vectores sean positivos, porque se acercan a su dirección usual. Ahora, acá sí cumplió, ¿verdad? Ah, entonces mi vector de este paciente sí está que se acerca. Pero mira acá, acá es, por ejemplo, 2 cuadrados subió y bajó 10. Más 2 menos 10 menos 8. Aquí está al revés. Entonces, AVF no está que se acerca a su derivada usual, sino está que se aleja. Por eso es negativo. Con negativo se aleja. Entonces, el eje del corazón está en este cuadrante. Ya no está en el cuadrante uno, que es el cuadrante normal. De esa forma tú puedes saber en qué cuadrante está el eje del paciente. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que esté, si los cuadrantes son así, uno, 2, 3, 4. Lo normal es que el eje del corazón esté en el cuadrante uno. Y para que esté en el cuadrante uno, ¿qué tiene que pasar? Que D1 tiene que ser positivo y AVF tiene que ser positivo. Si algo de esto cambia, vas a ir a otros cuadrantes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que acá te lleves. Miren, por ejemplo, este caso. A ver, ¿quién me dice en qué cuadrante está el eje del corazón? El caso número 2. ¿En qué cuadrante está el eje del corazón? ¿En qué cuadrante está el eje del corazón? Claro, muy bien, chicos. Entonces, fácil, ¿verdad? Ves de uno es más negativo que positivo, entonces en lugar de acercarse a donde siempre va, que era así, está yéndose al revés, hasta que se aleja. Y ves a VF sí es más positivo que negativo, ¿no? Mira, sube 13 y baja 3. 13 menos 3 da 10, más 10. Entonces sí está que se acerca. Y estás en el cuadrante número 2. Este es uno, 2, 3, 4. Y luego tendrías que echarte a buscar por qué está desviado a la derecha. Hay que buscar la causa. Eso es importante. Vamos a practicar con unos ejemplos. Miren acá. ¿En dónde está el eje del corazón del paciente? En este caso, ¿no? Este era el electro del ritmo atrial que vimos, ¿no? Mira, son las P negativas. Te das cuenta, ritmo atrial bajo, ¿no? Entonces, ¿en qué cuadrante está el eje? Te pones a ver, ¿no? ¿De uno es más positivo que negativo? Sí, parece que sí. Entonces está que se va hacia acá. ¿AVF es más positivo que negativo? Sí, está que se va hacia acá. Entonces estoy en el cuadrante uno, por lo tanto mi eje está normal, ¿no? Y luego dices, el eje está normal. Pero si te preguntan, pero ¿en qué ángulo está? Ahí viene la cosa, ¿no? ¿En qué ángulo está? Para eso puedes usar dos métodos. El método
de los vectores o de la derivada. Por ejemplo, hacia donde sea más positivo, este mensaje llévate. A más positivo, más se acerca ahí. Por ejemplo, entre todos estos derivadas de miembros, ¿en cuál de todos te parece que es más positivo y por lo tanto más se está acercando el eje? ¿En cuál te parece que es más positivo y se está acercando más el eje? De 2. ¿Y de 2 cuánto era su ángulo? Más o menos más 60, ¿no? Entonces tu eje debe estar muy cercano a más 60, porque está que se acerca el vector es mucho más positivo ahí. Si, por ejemplo, el más positivo de todos fuera VL, probablemente tendrías que está que se acerca a menos 30. A donde esté más alto es a donde más se está yendo. Todo. Ya, ese es un dato importante para que tú lo puedas aproximar el ángulo. Y utilizando lo mismo, eso se llama la teoría de los vectores, a más positivo más se acerca, esa es teoría de vectores. Tú vas a enfrentar en el cuadrante donde lo hayas encontrado. Por ejemplo, en este caso hemos encontrado D1 y AVF, ¿verdad? Sabemos que D1 es 0 grados, sabemos que AVF es más 90 grados, sabemos que si fuera de 2 es más 60 grados. Y buscamos intermedios, ¿no? Por ejemplo, acá podría ser más 30, acá podría ser eh, más 75. Entonces tú vas a ver, si yo sé que está en este cuadrante, dibujo los dos cuadrantes y veo a cuál de los dos cuadrantes está que se acerca más. Si es más positivo de uno, si es es mayor el voltaje en D1 que en OVF, entonces yo digo, es más probable que esté en más 30 por ahí, ¿no? Pero si yo veo que el voltaje es mayor en AVF que en D1, es más probable que esté en más 75 por ahí. Y si yo veo que ambos estén iguales, entonces yo diría, ¿cuál es el punto medio entre 0 y 90? 45. Lo más probable es que esté justo a la mitad, más 45. Y así tú lo puedes sacar, mira. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Baja un cuadrado y ¿cuántos cuadrados sube? Sube uno, 2, 3 cuadrados, ¿no? 3 cuadrados. Entonces, yo diría, subió 3 y bajó uno más 2. Entonces yo, miren acá a la derecha, voy a poner que está más o menos un más 2 que se acerca a D1. Voy a comparar el otro, a VF. A ver, AVF. AVF, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prácticamente 3 y baja uno, ¿no? Entonces acá también está casi un más 2, ¿no? Entonces, yo diría más probable que esté a más 45 grados, ¿no? Porque está casi a la misma distancia acá y acá, ¿no? Entonces, lo más probable es que esté a más 45 grados. Por ejemplo, si hubiera sido así, y acá el de uno así, yo diría, está mucho más cerca VF, debe estar a más 75. Y si yo hubiera encontrado, más bien que D1 está muy grande y VF está pequeño, es más probable que esté a más 30. Entonces, esa es la teoría de los vectores. Tú lo vas acercando donde está mayor, y si los dos están iguales, está a la mitad. ¿Ya? Y lo otro es que encuentres la isobifásica, pues, ¿no? Entonces ahí hay una mnemotecnia flor, tiene sus tres Marías, ¿no? De uno, de dos, de tres. Flor tiene sus tres Marías. Y ahí lo que tú vas a encontrar es que si encuentras la isobifásica en D1, está en AVF. Si encuentras la isobifásica en D2, en AVF. Si en D3, OVR. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está la isobifásica acá? La más aproximada es AVL, ¿no? Entonces, AVL, Flor tiene sus tres Marías, ¿no? este, la más aproximada isobifásica es esta, ¿no? Entonces, tú te acuerdas, ¿no? AVL, de uno, de 2, de 3, AV, flor. AVF empezamos, AVR y AVL, ¿no? ¿No? Perdón, flor, ¿no? F, L y R, ¿no? Flor, F, L, ¿no? Entonces, si consideramos la isobifásica en AVL, debería estar en D2, ¿no? Que era más 60, que era el que era más alto, ¿no? Y es más 60. Entonces,
nos dio parecido, ¿verdad? Usando vectores nos sale más 45 más 60, usando el que está más alto nos sale más 60, y usando la isobifásica nos sale más 60, está en más 60, y ese sería tu ángulo final. A veces no hay isobifásica. Cuando hay isobifásica, utiliza isobifásica, flores extremarias. Cuando no hay, utiliza vectores, ¿ok? Y si solo quieres saber si está en cuadrante, utiliza D1 y y AVF, y lo vas a localizar. Ahora, por ejemplo, acá, vamos a ver este caso, ¿no? En este caso yo no encuentras isodifásica, ves de uno, de 2, de 3, no. OVR, OVL, OVF, no, no hay isodifásica. Estos de acá no se ven por si acaso. Los precordiales nos sirven para eje. Los de miembros o derivadas estándar son las que sirven para el eje. No hay, entonces, ¿qué hacemos? Ya teoría de vectores, ¿ok? Vamos a ver de uno. ¿D1 es positivo? Sí, ¿verdad? ¿AVF es positivo? Sí, ¿verdad? Y luego vamos a ver cuál de los dos está más alto. ¿Ok? Y hasta ahí, ¿no? Si están los dos iguales, me quedo en 45. Si le gana más de uno a VF, me quedo en 30. Si le gana más a VF, me quedo en 60. ¿No? Yo voy viendo porque este es más 90 y este es 0. Entonces vamos a ver, mira, acá cuánto se eleva. 8 más 8, ¿no? Y acá cuánto se va a elevar. Mm, 1, 2, más 4. Acá pareciera que fuera solo más 7, ¿no? Porque acá hay 4 y acá hay 3, acá hay 7. En cambio, acá sí hay 8 claros. ¿Te das cuenta? 8 le ganó a 7. Entonces, si fuera 7-7, estuviera en 45. Pero como estoy 8-7, ¿quién está ganando un poquito más? AVF. Me voy a más 60. Y comprueba, ¿no? ¿Cuál es la derivada más alta, donde se acerca más todo? De 2, mira. De 2 es la más alta. No es más alta. Entonces, y de 2 es más 60. Entonces, cuadra, ¿no? Estoy en más 60. Y así tú sacas tu eje. ¿Ok? Por vectores, por isobifásica, por cuadrante, ya lo tienes claro. Y si no puedes usar esta fórmula, no salió la referencia, si gusta me la puedes pedir, que puedes hallar el ángulo exacto, ¿no? Usas 90 en valor absoluto. Por ejemplo, supongamos que D1 nos había salido menos 7 y a VF nos haya salido 10. Entonces, ¿cuál será mi ángulo? El valor absoluto de D1 es que lo vuelve positivo, ¿no? Entonces, menos 7 sería positivo, sería 5 voy a ponerle ya para que salga más redondo el número. Menos 5, pero el valor absoluto sería más 5. Y el valor absoluto, valor absoluto de VF positivo es más 10. Y esto por 10, que es el mismo de acá, con su signo, acá su signo original. 90 entre 15 sería 6 por 10, 60. Y ese sería, por ejemplo, el ángulo, ¿no? Si usáramos esta forma. También existe esta forma, ¿ok? Listo. Y esto es importante porque tú vas a poder diagnosticar si está desviado hacia algún lado o no el eje, ¿no? En primer lugar, hay variaciones normales en ambos, en los cuales el eje está un poco desviado. ¿Ok? Ahora, la hipertrofia ventricular derecha va al eje a la derecha, cuadrante 2. Hipertrofia ventricular izquierda, eje a la izquierda, ya lo sabemos. Dextrocardia, eje a la derecha. Y lo que me interesa bastante es que recuerdes esto, ¿no? Los bloqueos fasciculares. Ya tú sabes que este es el nodo AB, nodo sinusal, perdón, voy a dibujar desde ahí. Nodo AB, haz de His, rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His, y la rama izquierda se divide en anterior superior, posterior inferior, y un 65% puede tener un tercer fascículo medial. ¿Ya? Si hay un bloqueo a nivel antero superior, se desvía a la izquierda del eje. Si se bloquea el fascículo antero superior de la rama izquierda, y si se bloquea el fascículo posterior inferior de la rama izquierda, se desvía a la derecha. Entonces, en mi experiencia, cuando tú tengas desviación del eje, primero descartas hipertrofia o crecimiento, hipertrofia derecha, hipertrofia. No hay esa hipertrofia, busca un infarto antiguo, que son Qs grandes que lo estén desviando. No hay eso, busca los bloqueos fasciculares. Un bloqueo antero superior te manda al lado izquierdo, un bloqueo posterior inferior te manda al lado derecho. Eso es importante. Los bloqueos fasciculares se le llama hemibloqueo. Entonces, en mi bloqueo antero superior te desvía a la izquierda, igual que el bloqueo de rama izquierda. La hipertrofia,
cardiopatías congénitas. Un Wolf Parkinson White también te puede desviar el eje al izquierdo, Wolf Parkinson White izquierdo. Y el Wolf Parkinson White, que la vía está en el lado derecho, te desvía el lado derecho, ¿no? Es importante ese dato, ¿ok? Ok, listo, tienes que conocer. Ahora, si tú vas conociendo las ondas de esta tabla, es vital que lo conozcas. Es del libro castellano, ya lo hice hace mucho tiempo, pero te va a servir. La onda P te habla de la despolarización de la aurícula. No te habla del nodo sinusal. Ojo. La onda P es despolarización de toda la aurícula, no del nodo sinusal necesariamente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una onda P negativa, entonces no probablemente no nació del nodo sinusal. Pero igual hay onda P. O sea, si hay onda P, se despolarizó la aurícula. Ahora, si la P es negativa, probablemente no nació del nodo sinusal el impulso. En cambio, si la P es positiva, lo más probable es que nació del nodo sinusal, ¿ya? Pero si hay P de diferente morfología, así sean positivas, pero es de diferente morfología, o sea, ondas P que tiene una onda P basal y luego cambió de forma esa onda P, probablemente es un foco ectópico, pero del nodo de la aurícula, ¿ya? Es decir, la positividad y negatividad de la onda P te va a decir de dónde nace, y así sea positiva, no necesariamente están haciendo el nodo sinusal. Puede ser positiva que nace el nodo sinusal, o si cambió de forma, están haciendo en otro foco ectópico, ahí es positiva, ¿ya? Pero lo que sí es que si tú ves una onda P, está que se despolariza la aurícula. ¿Listo? La primera mitad es aurícula derecha, porque la primera que se polariza, ahí está el nodo sinusal, y luego la aurícula izquierda. ¿Ok? Hay tres haces internodales y una rama hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Haz anterior, medio, posterior, el haz anterior, el James Bachman se le llama el medio Wenkel, más el posterior Torel, y la rama hacia el lado izquierdo es la rama de Bachman. ¿Ok? La onda P debe medir de 2 a 3 cuadraditos y no debe pasar más de 2 cuadraditos y medio. ¿Ok? El intervalo PR es importante, es la onda P más el segmento PR. Este segmento PR también lo vamos a analizar, es importante también, pero por ahora intervalo PR, que incluye toda la onda P y hasta antes de que inicie el QRS. Todo esto. Es el retraso fisiológico, el nodo B debe medir de 2 a 3 cuadraditos. Perdón, este era de 2 a 3 cuadraditos y esto es donde te quedaste, de 3 a 5 cuadraditos. Así yo me acuerdo. 2 a 3 bajas de 3 a 5 cuadraditos. ¿Ok? Y este segmento PR debe ser isoeléctrico. ¿Ya? Y ya sabes, si el PR es menos de 0,12 o 120 milisegundos, estás ante un síndrome de preexcitación probablemente, aunque hay otras causas. Y si el PR está más de 200 milisegundos, que es lo mismo 0,20 segundos, estás ante un bloqueo AB. Ya habría que ver qué grado. Y este segmento PR, que lo voy a resaltar, debe ser isoeléctrico. Porque, por ejemplo, cuando el segmento PR, tú lo veas, que cae, es un signo de pericarditis. La pericarditis te hace infradesnivel del segmento PR, ¿ya? Y cuando lo veas que el PR supra, podría ser un infarto auricular. La aurícula también se infarta, un infarto atrial. Un PR suprado en V1, V2, te podría hablar de un infarto auricular. Entonces, importante que lo veas. ¿Ok? El complejo QRS te va a hablar la despolarización del ventrículo. Igual, ¿no? Igual que la onda P, 0,08 a 0,12, o sea, 2 a 3 cuadraditos. Pero actualmente ya se sabe que 0,08 hasta 0,11, ¿ya? Y algunos autores dicen que debe ser menos de 0,11 incluso. 0,12 ya deberías considerarlo como ensanchado realmente. Y tú tienes que ver qué tan altos van a ser. A mayor, por ejemplo, si el paciente tiene mayor miocardio, en otras palabras, a hipertrofia, vas a tener Rs altas y su imagen contraparte S profundas. Si es un miocardio muy dilatado o que está infiltrado, por ejemplo, ¿cómo infiltrado?
Supongamos que se le mete un material anormal al corazón, la famosa amiloidosis, por transtirretina. El corazón, en lugar de tener músculos, se está lleno de proteína amiloide, entonces tú vas a ver bajos voltajes. Por eso tú tienes que saber el tamaño normal, ¿ya? ¿Dónde crees que va a ser mayor? ¿En las derivadas que están en el pecho o en las que están en el brazo? Obviamente es que estoy más cerca del corazón en el pecho, ¿verdad? Por eso en las derivadas precordiales puedo llegar hasta 25 cuadraditos. O sea, debe ser menos de 25 cuadraditos. Y en las derivadas de miembros debe ser menos de 15 cuadraditos. Pero probablemente si ya estoy en 25, ya estoy en hipertrofia, probablemente según los criterios que vamos a ver. ¿Ok? Ahora, si yo veo bajos voltajes, ¿qué podría pensar? Que lo que está que se despolariza tiene poco corazón. O es una cardiopatía dilatada que ya el corazón es casi nada, está muy dilatado. O se metió algo que no es corazón. No hay músculo, se metió algo que está impidiendo la conducción, que puede ser la amiloidosis. La amiloidosis te da complejos de bajo voltaje. Y si yo veo muy alto, hay mucho miocardio. Y podría pensar en unos crecimientos auriculares ventriculares o en la famosa miocardiopatía hipertrófica. Te mira dos cardiopatías, miocardiopatía hipertrófica te da muy alto y más bien amiloidosis por transtirretina, por ejemplo, que se trata con tafamides, te va a dar de bajo voltaje. Ahora, por ejemplo, si yo tengo líquido que rodea el corazón, o sea, un tamponamiento, tamponaje cardíaco, derrame pericárdico, obviamente este líquido no va a dejar que pase y voy a ver el bajo voltaje. Y es como tú tienes que ir viendo. Y si yo tengo que, por ejemplo, V1, V2, que ven más hacia el lado derecho, ahí veo las R's más grandes, voy a pensar que hay un crecimiento del ventrículo derecho. Y si yo veo que las R's más grandes están en V6, V5, voy a pensar que hay crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, así tú tienes que ir razonando. Donde hay más músculo, ahí se va a hacer más grande. Y donde haya menos músculo, va a ser más pequeño. ¿Ok? Igual bajo voltaje se va a ver si el paciente es muy obeso, tiene enfisema, etc. La onda Q también es importante. Fisiológicamente debe estar en V5, V6, en D1, AVL. En lugares laterales debe estar la onda. ¿Ya? ¿Por qué la onda Q es normal en lugares laterales? Porque mira, en el ventrículo, ¿qué es lo primero que se despolariza? El primer vector de despolarización es el septum. Luego se despolariza la pared libre. Y al final se despolarizan las bases. Entonces, cuando se despolariza el septum, se ve en V1 y se ve una R. Pero mira, la onda del septum que se acerca a V1, ¿de quién se aleja? De V6. Entonces, de donde se aleja, le hace Q, porque es carga negativa. Es carga negativa. Quiero que entiendas este concepto. Primero, ¿cuál es el orden de despolarización de los vectores en el ventrículo? Primero se despolariza el septum, luego la pared libre y luego las bases del ventrículo. Hacia donde se apunta la despolarización hace Rs y de donde se aleja hace Qs. Carga negativa da onda negativa, carga positiva da onda positiva, que son las R. Entonces, por ejemplo, se despolariza el septum, me da Rs en V1, pero en el lado opuesto, que es V6, me va a dar ondas negativas, que son Qs. Por eso las Qs son normales en V5, V6, D1, VL. En todo lo lateral puede haber Qs porque por la despolarización del septum. Pero no es normal pues que yo encuentre una onda Q en V1, porque en V1 debería haber R. Entonces, cuando tú veas una onda Q, lo primero tienes que ver si está en una ubicación esperable. Es esperable que esté lateral, pero no es esperable que esté en el septum. ¿Ok? Y puede indicarme necrosis miocárdica, puede indicarme también miocardiopatía hipertrófica, una vía de Wolff-Parkinson-White, etc. ¿Ya? Lo normal es que mida menos del 25% de la onda R, otras bibliografías dicen menos de un tercio, y sea menos de un cuadrado, y que esté en una ubicación habitual. ¿Ok? Ahora, el intervalo QT me habla de la despolarización más la repolarización, ¿ok? Y esta es su medida, pero el QT se altera por la frecuencia, por eso, y vamos a ver, se tiene que corregir mediante la fórmula de Basek o fórmula de Framingham, o hay más fórmulas, la de Bosingham, hay la fórmula de Fredericia, hay la fórmula para ver si cuando hay bloqueo de rama, de Hogges, etcétera. ¿Ya? Pero estos son los valores
habituales. Menos 0,45 en mujeres, 44 en niños y menos 0,43 en varones. ¿Ok? Y ese es, porque si es más de esto, tú vas a tener QT largo. Pero si tienes menos de 0,39, otros dicen 38, tendrías QT corto, que también es peligroso. Tanto el QT largo como el QT corto dan arritmias mortales. ¿Ok? La onda T también es importante que la tengas en cuenta. Es la repolarización del ventrículo. Mide menos de 20 milisegundos. O sea, menos de 5 cuadraditos, ¿verdad? En ancho. O sea, no puede ser una muy ancha. No, y no puede ser tampoco tan alta. Si estás en precordiales, tiene que ser menos de 10 cuadraditos. Y si estás en estándar en brazo, menos de 6 cuadraditos. Menor o igual, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta eso. Y las ondas U. La onda U puede ser repolarización de las fibras de Purkinje o de los músculos papilares. Son las dos teorías. ¿Ok? ¿Y dónde se ven las ondas U? Debes verlo en V2, V3. Ahí se ven usualmente las ondas U y tienen que ser de la misma polaridad que la onda T. O sea, no puede ser una onda U más grande que la onda T. Si la onda U le pasa a la onda T, es anormal. Debe ser menos de un tercio de la onda T. Se ve mejor en V2 y V3 y tiene que ser la misma polaridad. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver acá unos datos importantes. Miren, chicos, esto es importante que lo puedas conocer. Miren, en primer lugar, no toda alteración es patológica, ¿ya? Y acá tenemos un claro ejemplo. Vamos analizando. Este es de uno, de 2, de 3, VR, VLVF, y siempre ve por partes, ¿verdad? Eso hemos quedado, ¿no? Entonces vamos a ver a VR, es negativa, dices, ah, ya, estoy bien, probablemente está bien tomado, vamos a ver si es ritmo sinusal. Hay una onda P positiva en D2, D3, bueno, sí. Soy fácil en V1, parece que sí. Y está precedida de la R, sí. Ya. No tengo una tira larga como para poder ver todo esto, pero al menos algunos criterios de ritmo sinusal sí me cumplen, ¿no? ¿Y qué más? Empiezo a ver por caras, ¿no? Yo te dije, mira D1 y mira OBL, ¿cómo está ahí? Ya veo una onda Q, puede haber ondas Q en laterales, sí, pero es menos de un cuadradito de ancho, es menos del 25% de la onda R. Ok, no veo problemas, yo vele bien. Vamos a ver, no veo ST elevado, está al mismo nivel que el TP. Ok, vamos a ver de 2, de 3 y a VF vamos a ver cara inferior por cara, siempre analiza por caras. De 2 no veo Qs y no veo un ST suprado, no veo T negativas. De 3 no hay Q, este es RSR. Acá hay una T un poco negativa, no es normal tener T negativas. Qué raro, ¿no? Y voy a VF y también, ¿no? De negativa. Ya esto es un poco extraño. Y luego me voy a V1. Dije, ya, bueno, ahora paso a V1. A VR veo. ¿Hay superdesnivel? No hay, no hay infarto. Bueno, vamos a ver V1. V1, T negativa, T negativa, T negativa. Tres T negativas. Ya esto no es normal, ¿no? Y lo otro que yo tengo que ver es la progresión de las ondas CR. ¿Qué es la progresión de ondas R? Esto siempre búscalo, ¿ya? Conforme tú avanzas de V1 hasta V6, tiene que ir creciendo la onda R. ¿Te das cuenta? Lo máximo debe ser en V4, V5. Si no va creciendo, o sea, todavía va lento y en V4 un es pequeño y recién V6 por ahí crece, o está invertido, está o mal colocado los electrodos o está alterado. Uno tiene que buscar buena progresión de onda R, ¿ya? Entonces, mira, va creciendo, si hay buena progresión de onda R, hay T negativas, pero no veo un supradesnivel o algo así, ¿no? Entonces, y vamos a ver el ST, ¿no? Vamos a ver el ST y acá tenemos esta muesca. Esta muesca que ustedes van a ver acá, mira, lo voy a dibujar ya como sería. Esto se llama la onda J. ¿Te das cuenta como que sube rapidito y luego otra vez cae y te eleva el ST? Ya, esta imagen grábatela, por favor. Cuando tú veas esto, no es infarto. Cuando tú veas que baja y sube rapidito, mira,
baja, sube rápido y te mantiene el ST elevado, porque acá está elevado el ST un cuadradito, eso se llama onda J. Cuando tú encuentres onda J, es de repolarización precoz, ¿ya? Y este paciente era un paciente joven asintomático, que tú le encuentras un poco el ST elevado acá, pero ves una onda J que es de repolarización precoz, que sube, baja y sube rápido, esta es la onda J, ¿ok? Y ves algunas T negativas. Esto se llama el patrón infantil de inversión de ondas T, ¿ya? Eh, lo pueden tener los niños, pero queden algunos adultos. Patrón infantil de inversión de ondas T. Es algo normal. Repolarización precoz es normal y tener algunas T negativas en V1, V2, V3 puede ser normal en algunas personas, ¿ya? Igualmente tendrías que hacerle estudios, pero si no encuentras nada, tener algunas T negativas puede ser normal, ¿ya? Y si hay una onda de repolarización precoz, también dice que eso puede ser normal. Entonces, no toda alteración es patológica, ¿ya? Y además, si tú quieres sospechar que es isquemia, esta es una onda T de isquemia. Las ondas T de isquemia son simétricas. En cambio, si tú tienes una onda T así, que no es asimétrica, esto no es de isquemia, ¿no? Entonces, mira, quiero que veas acá. ¿Esta T te parece de isquemia? No, ¿verdad? No es de isquemia. Esta T de isquemia, no, ¿verdad? Esta pareciera, pero mira, estas de acá, ¿no? Necesito dos alteraciones. ¿Tengo ST elevado? Sí, pero es por mi onda J. Este ST elevado se vuelve a ver en otra derivada. Pareciera que quiere verse acá, ¿no? Un poco ST elevado, pero este paciente se le hizo estudios y era normal, ¿ya? Sino que puede haber algunos pacientes que tengan el patrón de infantil de inversión de ondas T. Tienes que recordarlo para que no te asustes siempre cuando ves. Ahora, si el paciente viene por dolor, otra cosa, probablemente la T tendría que ser simétrica. Y si tiene alteraciones en las T, en V1, V2, V3, yo pensaría en ventrículo derecho que está afectado. Por ejemplo, puede haber T negativas en tromboembolismo pulmonar, trombo en pulmón, afecta el ventrículo derecho. Pero este era un paciente con patrón infantil de inversión de ondas T que es normal. Ya. Quiero mostrarte otro caso. A ver, ¿quién me dice qué alteración se ve acá? Y si es normal o patológica. Ya hemos conversado, ¿eh? ¿Quién me dice qué alteración se ve acá? Porque, bueno, nosotros nos llaman bastante interconsulta. Oh, mire, ese elevado lo lisamos, etcétera, ¿no? Pero, tú tienes que interpretar bien. Yo te he dicho que hay un signo en el cual ya no debes pensar en ese T elevado usualmente, sobre todo si no tiene síntomas, es joven, no hay clínica. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que se ve acá? Ahí en los comentarios te leo. Al participar, créeme que se te queda más la charla. Mira esto. ¿Te acuerdas que te dije el signo? Sube rápido y te deja el ST elevado, ¿no? Te deja el ST elevado. Ya, esto es la onda J que se ve en repolarización. Cuando tú tengas así bajada y subida, esto es de repolarización y esto se ve en jóvenes y puede ser normal, ¿no? El infarto es convexo, esto es cóncavo y no es pericarditis porque tiene su onda de repolarización, onda J. Entonces, este paciente tiene una repolarización precoz. Por más que te parezca ST elevado, no es un paciente con infarto, ¿ok? Con STEMI. Mira, acá parece que está el ST elevado ante 1, en OVL no tanto, en V6 sí, porque mira, si trazas la línea acá en V4 es claramente, en V5 claramente elevado, pero tiene este patrón de repolarización que te indicaría no es infarto. Además, ¿qué otros datos, cuando tú tengas dudas en si es un infarto, o sea, un STEMI, dices, Doc, pero no estoy totalmente seguro. Busca cambios recíprocos. Si en algún lugar, si está que se eleva el ST en un lado, en otro lado tiene que bajar el ST, porque el electrocardiograma es un espejo. Entonces, si acá se te está elevando, debería bajar, si es cara anterior, debería bajar la cara inferior, ¿no? Tú deberías tener caída de 2, de 3 UF. Si tú por más que veas un patrón de repolarización, pero ves caída en otro lado, ya hay sospecha que es infarto. Si ves cambios recíprocos, eso sí es infarto, fuertemente.
Lo otro, haz controles seriados, es mi otro tipo. Haz control seriado. Un infarto se mueve. Yo siempre digo, el electro del infarto se mueve cuando es reciente, ¿no? Porque si ya han pasado varios días, obviamente se quedó con la secuela crónica. Entonces, tú le tomas un electro cada cierto tiempo, no se puede quedar igual. Ya el infarto se va moviendo. ¿Por qué? Conforme pasan las horas, lo vivo se muere. ¿Qué es lo vivo? La R. ¿Y qué es lo muerto? La Q. Conforme pasan las horas, ¿qué ocurre? La R se va haciendo más pequeña, se fragmenta en dos, se desaparece y va apareciendo una onda Q cada vez más marcada, más marcada. Entonces, tú vas a ver cómo la R va desapareciendo y va apareciendo Q. Entonces, eso te dice, ah, el electro se mueve, esto sí es un infarto. Y la onda T va a ir cambiando, obviamente, ¿no? Y puede haber infras o supras por la isquemia, pero el electro se mueve. Tú ves esto, el electro no se mueve, tomaste varios electros, no se mueve, no hay cambios recíprocos, sospecha que es una repolarización precoz, sobre todo si es un joven, no tiene clínica, tropos normales, etcétera, ¿no? Listo. Vamos a ver acá la onda P. La onda P es importante que la recuerdes por unos datos. En primer lugar, habíamos dicho que mide de 0,08 a 0,12 milisegundos. No puede ser más alta de 2 cuadraditos y medio. Y tú tienes que saber que primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Y si tú tienes que la en D2 es muy alta, que es la famosa P pulmonar, la válvula pulmonar es al lado derecho, ¿no? La P pulmonar, la P picuda, eso te va a indicar que es crecimiento de aurícula derecha. En cambio, la mnemotecnia para recordar que es del lado izquierdo es que la P mitral, la mitral está en el lado izquierdo, que tiene una muesca o melladura. ¿Ok? Entonces, fácil. Tú vas a D2, que es donde mejor se ve. La primera mitad es aurícula derecha, la segunda izquierda. Sí, ves una P picuda de 2,5 pulmonar, ¿te acuerdas que el lado derecho está crecida la aurícula derecha? Entonces, ¿qué te va a hacer crecer la aurícula derecha? Lo que haga crecer el ventrículo derecho. ¿Y qué me hace crecer el ventrículo derecho? Una hipertrofia del ventrículo derecho por una miocardiopatía hipertrófica, puede ser una hipertensión pulmonar, una cardiopatía congénita de Fallot, un tromboembolismo pulmonar crónico que ya está siendo remodelado en el ventrículo derecho, ¿no? Una insuficiencia tricuspidia congénita como un Epstein o doble válvula tricuspidia, etcétera. Todo lo que haga crecer el lado derecho al final hace crecer la aurícula derecha. Y si tú ves que en D2 está muy ancha, hay una muesca entre las dos, es P mitral o P mellado. ¿Ya? P mitral o P mellado, ¿ok? Y eso sería del lado izquierdo, ¿no? Y en V1 igualito, vas y buscas V1, porque en V1 deben ser del mismo tamaño la subida y la bajada. Si la subida es mucho más grande que la bajada, crecimiento a la derecha. Y si la bajada es mucho mayor que la subida, la de izquierda. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo para que veas. Mira, estamos acá en V1, subida bajada. La bajada es mayor, o sea, esto es crecimiento de la aurícula izquierda. Pero te vas a D2, y en D2 la P es muy picuda. Ah, es crecimiento auricular derecha, ¿no? Y bueno, acá hay como una melladura. Es un crecimiento vía auricular. Crecimiento biatrial o vía auricular. Te podría hacer sospechar una estenosis mitral porque la estenosis mitral crece el lado izquierdo y luego termina por reflujo haciendo crecer el lado derecho. Y así es importante que recuerdes. Ahora, hay otros aspectos que sería bueno que recuerdes, ¿no? Porque si el paciente tiene, por ejemplo, eh, esto, ¿no? En D2, lugares donde no debería ser bifásico, se ve así bifásico, tú puedes pensar de un bloqueo dentro de la aurícula interatrial. Ya cuando tú veas en D2 que es positivo y se hace negativo también, dirías, esto se ve en V1, ¿no? Positivo negativo. ¿Por qué se ha hecho así? Porque al tratar de conducir de aurícula derecha a la aurícula izquierda, tú sabes, ya te había dicho, haz anterior, medio, posterior y la rama de Bachmann va a la aurícula izquierda. Si hay un bloqueo acá, entonces, ¿cómo va a ir el impulso? El impulso va a ir acá y luego va a subir así. Entonces, va.
por un lado opuesto, por eso lo hace negativo a la otra parte. Esto se trataría de un bloqueo interatrial. Un bloqueo interatrial. Si tú ves este isobifásico en donde debería ser positivo, tienes que pensar en un bloqueo interatrial, ¿no? Que es un diagnóstico importante porque si tú encuentras un bloqueo interatrial, esto te puede predecir y se asocia a fibrilación auricular, taquicardia atrial. Y esto tiene un nombre, ¿ya? Esto tiene un nombre. Entonces, cuando tú tengas un bloqueo interatrial, si encuentras ese bloqueo interatrial, podrías, podrías saber que el paciente va a hacer, no sé, FA o, o alguna normalidad. Entonces, esto se llama el síndrome de Bayes. ¿Qué viene a ser el síndrome de Bayes? Es cuando el paciente asocia un bloqueo interatrial con una arritmia auricular, un bloqueo interauricular con una arritmia auricular. Ese es el síndrome de Bayes, ¿ya? Importante, ¿ok? Ya, y ya vamos a hablar de los tipos de bloqueo interatriales, pero esto sería, si se ve isodifásico, es un bloqueo interatrial de tercer grado, ¿no? Ok, síndrome de Bayes. Arritmias auriculares con bloqueo interauricular. ¿Ya? Y este TP es la onda de despolarización de la aurícula que usualmente está metida en el QRS, por eso no se ve. Ok, ya. Y acá hay criterios de crecimiento de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha que básicamente te los he mencionado. Toma el screen esta diapo, trata de memorizarlos porque es importante que lo recuerdes. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, otro dato que quisiera mostrarte es este segmento PR. Mucho se habla del intervalo PR, ¿no? Y decimos prolongado, bloqueos, corto, preexcitación, pero hay que ver también este segmento. Porque cuando este segmento baja, mira, el ST subió, pero bajó el segmento PR. ¿Te das cuenta? Porque acá debería ser la línea, pero está más abajo. Pericarditis. Pericarditis te baja el segmento PR en todas las derivadas, menos en AVR, donde como es inverso, sube. ¿Ya? Y otro que te baja que te altera el segmento PR y que tienes que mirarlo es el infarto auricular. Ahí están los criterios del Liu para diagnosticar infarto auricular que te puede elevar, mira acá, el segmento PR o infranivel. Por ejemplo, te los eleva en V5, V6 y desciende recíproco en V1, V2. Ya te eleva en V5, V6 y desciende recíproco en V1, V2. ¿Ok? Te eleva en D1, o sea, te eleva en laterales y desciende en inferiores o anteriores. ¿Ok? Es importante que los criterios de Liu para infarto auricular, porque si el paciente tiene infarto auricular se asocia a arritmia, fibrilación, es un infarto más grave. Entonces, por eso es importante que lo recuerdes. Y esto es como un resumen. Mira, cuando yo tengo una onda P positiva en D1, D2, D3, AVF, si es positiva, estoy ante un ritmo sinusal. Pero ¿qué tal si mi onda P era negativa en esas derivadas? Ritmo atrial, ¿no? Ritmo atrial bajo, ritmo atrial izquierdo. Es un ritmo atrial, que puede ser del atrio izquierdo 0,1. Si la onda P es negativa, acuérdate, ritmo atrial. Si onda P es positiva, estoy en mi ritmo sinusal. Luego que yo ya sé que estoy en mi ritmo sinusal, veo, ¿no? Si mi intervalo PR es corto, preexcitación. Ahí tengo al Wolf Parkinson White, o mi onda delta, as de Ken, o Longano Levin, que también es preexcitación, pero no tiene onda delta, y es el as de James. Y si mi PR está prolongado, estoy ante los bloqueos AB. Ahora, si estoy con una frecuencia menos de 60, pero mi PR es normal, bradicardia sinusal. Y si es más de 100, taquicardia sinusal. ¿Ya? Y tendría que yo luego hacer un algoritmo para ver qué tipo de bloqueo es. ¿Ok? Muy bien, chicos.